Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el siguiente equipo, que está conformado por Maya Verduzco, Berenice Maritza y Gómez Borges Ingrid Andrea. Nos tocó de tema diseño de contenidos educativos en educación indígena y problemas étnico-nacional. Bueno, para empezar hablaremos sobre el currículo. Según Miguel Ángel, en el texto Territorio Cultural y Contextualización Curricular, la contextualización curricular constituye en un proceso a través del cual las propuestas curriculares se ajustan a los parámetros particulares de los diversos entornos, instituciones y colectivos donde se aplican. Es decir, que dicho currículo se debe adaptar al entorno en el que se está viviendo, a las necesidades de la institución y también al tipo de alumnos al que se les va a dar o se les va a impartir dicha educación. Se trata de una visión de la educación y de la función de las escuelas contraria a la homogeneización y respetuosa con la diversidad. Bueno, aquí pusimos 4 puntos importantes. El primero es el contexto como agente de construcción de la identidad de los escolares. El segundo es contexto e institución escolar. El tercero, contexto y currículo. Y el cuarto, contexto y metodología didáctica. Estos 4 puntos nos quieren decir que el currículo se debe adaptar a los alumnos. También se debe adaptar a la institución escolar y sus necesidades. También al contexto que se vive en ese momento y el contexto y la metodología didáctica que se aplique deben de estar relacionados o llevarse a cabo los dos. La importancia de la contextualización curricular como mecanismo de fortalecimiento de la comunidad local y estímulo para el compromiso colectivo en su mejora. Un esfuerzo de clarificación contextual porque la idea de vincular currículo, escuela y contextos genera lazos semánticos y significativos, no siempre coinciden. Contextualizar puede significar muchas cosas en el ámbito de la enseñanza y la literatura pedagógica. Se refiere a enfoques y cuestionamientos muy diversos. Según Fernández, ha identificado 4 referentes básicos. 1. El sitio o entorno como referencia de la contextualización. Contextualizar el currículo al lugar donde se implementa. 2. El sujeto alumno como marco de contextualización, es decir, que se deben de adaptar a los sujetos los componentes curriculares. 3. La práctica docente. Este se refiere a dotar la autonomía a los docentes como agentes curriculares. 4. La diversidad como referencia. Esto se refiere a incorporar la flexibilidad curricular como elemento básico de su capacidad de dar respuestas adaptadas al derecho de la educación de los colectivos que puedan acceder a la escuela. El contexto actual, saturado de la globalización y presiones a la homogeneización de las políticas educativas, las evaluaciones internacionales tipo PISA y los rankings que generan entre los países, las regiones entre las instituciones escolares presionan fuertemente en esa dirección. Está tomando fuerza más entre los académicos que entre los políticos desde la cultura local y las necesidades y recursos del contexto. La competencia intercultural identifica la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas de otras culturas. La habilidad de identificar, comprender y valorar adecuadamente los comportamientos, actitudes y expectativas laborales de personas pertenecientes a otros entornos culturales. Los líderes de la comunidad con respecto a saberes ancestrales deben ser incorporados a la malla curricular y en medida valorar la relevancia y viabilidad de los proyectos que se diseñaron y se implementaron. El análisis de los datos obtenidos con herramientas etnográficas, observación participante y charlas informales proporcionó a los docentes y los líderes la información relevante y suficiente para estructurar la educación intercultural en ese territorio indígena, ya que dejó en evidencia que los saberes ancestrales generan conocimientos en diversas disciplinas y se pueden transversalizar con los lineamientos planteados.
Bien, yo les hablaré sobre la problemática étnico-nacional. Los estados en situación de conflictos en 1988 se señala que un total de 111 son conflictos en el mundo, 63 son internos y se describen a 36 de ellos como guerras de formación en estados. Si bien durante las décadas el llamado paradigma de la modernización dominó el pensamiento en las ciencias sociales, el proceso de cambio social que va de lo tradicional a lo moderno, de lo simple a lo complejo. Los grupos étnicos así definidos también pueden ser considerados como pueblos, naciones, nacionales, minorías, tribus o comunidades. Estos grupos pueden basar su identidad en idioma, religión, en la nacionalidad o en la raza. A los conflictos que existen son sociales, políticos, económicos, entre grupos de personas que se identifican mutuamente según sus criterios étnicos, ya sea color, raza, religión, idioma, origen. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Ingrid Andrea Gómez Borges, soy estudiante de la carrera de Pedagogía, me encuentro actualmente cursando octavo cuatrimestre. Quisiera saber si me puede permitir realizarle una breve entrevista para conocer más sobre usted, sobre su comunidad y si habla una lengua materna. ¿Qué tal, Andrea? Me presento. Soy Rufo Ruiz Díaz, originario del estado de Oaxaca, de la población de El Espinal, región del Istmo de Tehuantepec, aquí en el sureste de nuestra República Mexicana. Bueno, actualmente y tengo formación académica, soy licenciado en psicología. Y sí, una de las lenguas principales que se hablan aquí en mi comunidad o en mi estado, son dos, mixteco y zapoteco, pero en la región del Istmo hablamos el zapoteco. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo es la educación de la comunidad de la que es originario? Pues mira, si hablamos desde términos generales, la educación en mi comunidad es similar a la ciudad como tal, ya que mi comunidad es urbanizada, ¿no? Tenemos preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, que es básico, ¿no? Y de ahí posteriormente licenciaturas, ingenierías, universidades, posgrados y demás. Tenemos todos los niveles. Actualmente tenemos todos los niveles aquí en mi comunidad, por lo tanto tenemos esta gama de posibilidades para que nosotros como gente de provincia o personas de comunidad tengamos oportunidad a estudiar. Muy bien, las materias que tiene o que tuvo en primaria, preescolar y secundaria, ¿considera que se asemejan a las que se tienen aquí en Ciudad de México o en Estado de México? Sí, hay mucho parecido. Tal vez algo común sí hay, ¿no? Que es lo parecido. Hay unas enfocadas a cada estado, preescolar, primaria, secundaria. Obviamente de acuerdo al estado es la educación, de acuerdo al estado es el contexto cultural, ¿no? De educación y demás. Entonces, hay mucha similitud. Hay libros que no se da en ciudad ni en el estado, que son propios de cada estado como tal, ¿no? Pero es muy similar. ¿La licenciatura que usted tiene la estudió en su comunidad o acudió a otro estado para estudiarla y por qué? Sí, mi licenciatura, soy licenciado en psicología. La estudié ahí en el Estado de México, en Ecatepec, justo. Entonces, aquí en el Istmo de Tehuantepec
no había una universidad que diera la carrera como tal, ¿no? Ni en Oaxaca, capital, sí había, pero era como pagar más o gastar más como tal, ¿no? De la capital oaxaqueña para el Istmo de Tehuantepec son 6 horas. Y aunque yo estudié en una universidad particular allá en Ecatepec, en el Estado de México, pues tengo más posibilidad de no pagar renta, comida y demás, porque vive una hermana de mi mamá. En cambio, trasladarme a la capital, tendré que pagar renta, transporte, comida y demás, y aparte la universidad, porque era privada, era privada, por lo tanto, se me hizo más fácil irme o que me mandara mi mamá a estudiar al Estado de México, ¿no? Esa fue la situación, porque en mi comunidad no había la licenciatura. Ya años después, ya llegó, pero con escuelas particulares. ¿Considera que actualmente la educación es más incluyente en cuanto a los pueblos indígenas? Desde la postura indígena o en comunidad, aquí también existen escuelas bilingües. Es decir, bilingües no me refiero a que hablen algún idioma extranjero. Bilingüe es porque en las escuelas bilingües, en la primaria, hay comunidades que solo hablan el zapoteco, lengua madre, ¿no? Solamente hablan el zapoteco. Y por lo tanto, los maestros tienen que ser bilingües, hablar el castellano y hablar el zapoteco. Ya en el transcurso de los 6 años que son de la primaria, y kinder inclusive, también se le va adentrando al alumno para que tome medidas y conocimiento de la lengua español o el castellano, como se le conoce. Esas escuelas son bilingües. Y sí, ya hay una forma incluyente, ya hay esta parte aquí, ¿no? Ya está como cambiando, pero te hablo que no es de apenas, esto ya lleva años llevando escuelas o estando escuelas bilingües aquí en el estado de Oaxaca. Desconozco si es en otras regiones, pero sé que aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, sí, en Juchitán, existen escuelas bilingües donde es para la gente que no sabe hablar el español o el castellano. Bueno, ya para finalizar, ¿nos podría decir algunas palabras en zapoteco, por favor? Ok, pues algo sencillo como gueta, eso significa masa o tortilla. Guetaguana es como totopo. Yitabigu, huevo de tortuga. Tulalu es traducido, es como te llamas. Tulalu, como te llamas. Nayeli es como te quiero. Esas palabras son más normales aquí en la región del Istmo de Tehuantepec. Ok, bueno, muchas gracias. Le agradezco su tiempo, le agradezco la disposición para tomar esta entrevista y pues espero que tenga un excelente día. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Andrea, un gusto saludarte y para lo que necesites de este lado del estado de Oaxaca. Excelente tarde, saludos y bendiciones.